Salmo 123. Plegaria pidiendo misericordia. Cántico gradual. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, los que están escuchando por YouTube. Como todos los sábados tenemos por costumbre, se lee un salmo. En esta ocasión le ha tocado la lectura del salmo número 123 a la hermana Evelyn. Muchísimas gracias por la lectura del salmo número 123 a la hermana Evelyn. Como ustedes también saben, siempre le pongo un pequeño título y le he decidido poner el ruego de los peregrinos o la plegaria de los peregrinos, ¿sí? Porque el título que tiene acá en una de las Biblias que estamos considerando, esta Biblia que estamos considerando por lo menos es la Reina Valera 1960, y el subtítulo que aparece es Plegaria pidiendo misericordia. Ustedes saben que es otro de los salmos que es considerado como cántico gradual. ¿Se acuerdan esos cantos que estamos viendo del peregrino, salmos del peregrino? ¿Sí? Ahora vemos en este salmo podríamos decir, dos palabras claves para considerar en este salmo. Y aparecen las palabras ojos y misericordia. Fíjese, dice, a ti alcé mis ojos. En el versículo número 2 dice, he aquí como los ojos de los siervos miran la mano de sus señores. En el 2 dice, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora. En el 2 también dice lo mismo, así nuestros ojos miran al Señor nuestro Dios. La otra palabra que aparece es misericordia, que dice, hasta que tenga misericordia de nosotros. En el 3 dice lo mismo, ten misericordia de nosotros, oh Señor. Y vuelva a repetir de nuevo, ten misericordia de nosotros. ¿Sí? Entonces son las dos palabritas que aparecen en este salmo, que son los ojos que tiene el salmista, y de alguna forma podríamos decir un ejemplo o una figura que da de los siervos o de las siervas que ponen la mirada en las manos de sus amos, ¿sí? Estos ojos, vamos a decir que aparece o simbolizan ahí, podríamos decir que es el anhelo o expectante, podríamos decir, o la necesidad misma del siervo o la sierva que tienen en la mano de su siervo. Escuchen, para que puedan entender esto tengo que explicar algo que quizá acá no se podría entender, ¿sí? Pero a grandes rasgos, como digo siempre, voy a tratar de explicarlo por arriba. Escuchen, en esa época los esclavos o las esclavas casi el amo no tenía un trato, vamos a decir, verbal mucho con el esclavo o la esclava. Entonces, ¿cómo se daban cuenta? Bueno, ellos estaban parados a un costado, estaban parados allá, y él lo único que hacía que era, bueno, levantaba su mano o hacía una seña. Podía hacer así, el ejemplo, como que se puede retirar o levantar la mano para que venga. Entonces, ¿qué pasa? El siervo, ¿a quién estaba? ¿Cómo estaba él? Bueno, atento, por eso dice, alcé mis ojos a ti que habitas en los cielos, he aquí como los ojos de los siervos que miran la mano de sus señores. El siervo siempre estaba atento a lo que el amo le podría decir, o llamar, o pedir, ¿sí? O cuando se quería acercar, ¿se acuerdan creo que en la época si no me equivoco, era de ese libro de Esther, que estaba el rey, y si él levantaba su mano se podían acercar, y si no, no, o su trono. No es que nada más, entonces tiene una forma. Esto es para que en el contexto histórico ustedes puedan entender lo que estoy tratando de decir. Podríamos aprender mucho de esto,
cuando dice a ti alcé mis ojos, podríamos aprender que más adelante voy a hablar algunas aplicaciones, como vemos la humildad del siervo, la humildad del cristiano, la humildad de la cristiana, el hijo, la hija. Vivimos en una época donde hay casi una falta de respeto para con Dios, y no hay ese respeto, vamos a decir, de mirar o pedir atentamente a la mano del Señor, ¿no? Entonces, podemos aprender eso. Y también que el salmista está expresando toda la confianza en Dios. Cuando dice, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. No sé si se acuerdan, creo que es en el Salmo 121, pues estamos haciendo el 123, casi parecido. Claro, muy bien, dice así, alcé mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Ahora acá lo que dice, a ti alcé mis ojos que habitas en los cielos. Cuando está hablando de los cielos, está hablando, por supuesto, habitar significa que está sentado. Que está sentado, Él está reinando en el cielo, sabemos nosotros. O sea, está entronizado. ¿Qué es lo que podemos ver de este salmista? Bueno, lo que vamos a aprender dentro de un rato, o sea, en el contexto histórico, en esa persecución y esa opresión, y ese menosprecio y que había, o ese escarnio, que él mismo lo dice en el versículo 4, de parte de los opresores, y ellos ya estaban cansados de ese menosprecio, ¿sí? Por eso que él acudió al Señor que está sentado, alzó los ojos al Señor que está sentado, está entronizado. Él apeló, podría decir, a su soberanía. Este es lo que yo decidí ponerle el ruego del peregrino. Estas dos palabras son claves, porque él no va en busca de otra ayuda que no sea la del Señor. En el contexto histórico, podríamos decir que ellos estaban en cautiverio. No sabemos en qué parte, porque no dice acá el Salmo, no sabemos ni de quién es, aunque hay algunas especulaciones, pero no dice de quién es este Salmo, así que tampoco dónde es. Pero podríamos decir que están siendo oprimidos, eso sí lo dice. Ellos están hastiados de menosprecio, hastiados en nuestra alma, o sea, cansados hasta el hartazgo, podríamos decir, ¿sí? Del escarnio, de los que están en holgura, o sea, personas que están en posición superior, podríamos decir, no les falta nada, del menosprecio de los soberbios, de eso que estaban cansados. Con nosotros vemos estas palabras, o sea, la palabra escarnio, si usted en el versículo número 4 dice, hastiada está nuestra alma del escarnio. ¿Qué es esto? Del escarnio de los que están en holgura. Bueno, esta palabra escarnio significa, amado, burla. Estamos cansados de las burlas. Ahora, ¿qué es un escarnio? ¿Qué es una burla mala? Bueno, la finalidad que tiene casi siempre es probar de alguna forma, o presionar o es una afrenta o una burla, tiene un fin. O sea, en sí es hacer que la persona quede en ridículo, en una posición, vamos a decir, no buena, sino negativa, a nivel de las personas que se están ahí, se ríen de la persona. Eso es un escarnio, burlarse de algo. Puede hacerlo quedar mal en el sentido, en la imagen pública o en el nivel social. La persona pierde credibilidad, pierde un nivel de estatus, lo que sea, con otros hermanos, en la iglesia o en la sociedad, ¿sí? Es lo opuesto que una persona vamos a decir bien, alaba a la persona o le hace un aprecio por lo que está haciendo esta persona, ¿sí? Esto busca todo lo contrario, menoscabar, que la persona se sienta mal, que pase el ridículo, ¿sí? Y una negativa a nivel social. Entonces, ellos, ahora se puede entender, estamos cansados, dice el versículo 4, del escarnio, o sea, la burla, la afrenta, para que ellos, vamos a decir, de una forma buscan dañar la imagen pública de ellos, ¿sí? Y del menosprecio. Menosprecio es fácil de entender, ¿sí? No dar el aprecio debido a una persona. Eso vamos a decir lo que es la afrenta. Puede ser un hecho, algo que se haga, un insulto,
puede decir, o es una burla. El asunto que es ofende a la persona y ese es el fin que tiene. Es de alguna forma grave dejar mal a la persona en una posición, ¿sí? Ya una persona que está así, por supuesto, se siente avergonzada cuando le hacen eso y de alguna forma entre los demás, si es una burla, incluso podemos decir si es una verdad, podríamos decir, y sobre algo que hizo la persona, puede perder incluso su testimonio que ser creíble. Después, la credibilidad ante las personas, todo tiene un daño, ¿sí? Eso. Entonces, ellos estaban cansados de eso. Quizás podría ser que estarían en el cautiverio, no lo sabemos, amados. De verdad, lo siento, es que este es un ruego del peregrino. Y también podríamos decir el ruego de nosotros también como cristianos, porque acá donde quiero hablar, cuántas veces, dentro de un rato voy a hablar, cuántas veces en nuestra vida cristiana, amados, podríamos decir, vivimos y sufrimos estas burlas, aquellos que queremos vivir una vida cristiana y piadosa para el Señor, ¿sí? Entonces, estos podríamos decir, en este contexto es Israel o los judíos. ¿Cuántas veces Israel fue oprimida? Ustedes lo saben, en el Egipto por el faraón, después en el cautiverio por Nabucodonosor, los mismos judíos después por los nazis, de alguna forma siempre fueron oprimidos de ellos, no es un pueblo que fue muy querido, ¿sí? Más allá de lo que nosotros sabemos, ¿sí? Pero ahora como cristiano, el pueblo de Dios, también nosotros somos oprimidos, quizá no como ellos, ¿no? Pero ellos de alguna forma querían volver a su tierra, ¿sí? No está en el día de hoy en mí explicar por qué. Quizás estaban en el cautiverio, ustedes saben por qué, 70 años, por su desobediencia, por su idolatría. Sí, por incredulidad también. Entonces, de alguna forma, bueno, quizás Dios estaba disciplinándolos, ¿sí? Pero ellos estaban cansados de eso, ¿sí? Ya habían aguantado mucho. Quizás esos 70 años que estaban ahí por esos opresores. Ustedes si van a Jeremías o van a Zacarías, se van a encontrar, y por otros profetas van a encontrar en algunos relatos de ellos, como ellos están cansados, y sé que creo que en el libro de Nehemías también, cuando están cansados de estas personas, ¿sí? Entonces el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento nos ha enseñado a orar al Padre, porque nosotros cuando tenemos esta opresión, que ahora voy a explicar un poquito más para traerlo al contexto nuestro, tenemos a alguien a quien orar, a alzar los ojos. ¿Quién es? Es al Señor Jesús, perdón, al Padre por medio del Señor Jesucristo. Es ahí donde nosotros podemos ir a buscar la mano del Señor. El mismo Señor dice, ninguno se saldrá, o sea, de las manos de aquello que Él lo tiene en sus manos. Entonces la mano de Él, podemos en el símbolo, podríamos decir, o que aparece acá, o los ojos, o esto que vemos acá, es un simbolismo, por decir, de la mano, porque no está hablando de una mano real, ¿sí? Pero de la mano protectora, o la mano de la disciplina del Señor, ¿sí? En ese sentido nosotros tenemos, el Señor nos ha mostrado a estar esperando en la mano de la providencia de Dios, ¿sí? Ahora tenemos que esperar en el tiempo apropiado de Dios, pero el asunto es que ellos, fíjese, ellos clamaron y clamaron y en el tiempo que el Señor quiso, después que pasó esos 70 años, recién el Señor acudió a ellos, ¿sí? Puede ser, cuando se habla en la Biblia, ustedes lo ven, yo tomé algunos textos, como en Isaías 9:13, que no me da tiempo de... Pero a ver, vamos a hacer una cosa, voy a nombrar 2 o 3 textos para ver lo que aparece en la mano. Pero Isaías 9:13, no lo tenía para buscar, pero a ver si lo puedo encontrar. Si no lo encuentra antes que yo, pero a ver si lo puedo encontrar, porque no lo iba a buscar. 9:13. Isaías, ¿tenés? 9:13, sí. Sí, señor. A ver si se puede leer fuerte. Mas el pueblo no se convirtió al que lo hería, ni buscaron al Señor de los ejércitos. Ahí está. O sea, cuando vemos eso, o sea, eso es un solo texto nada más.
pero vemos en ese castigo, o en esa, podríamos decir, en esa mano firme y que disciplina al Señor, ¿sí? Hay otros textos como Primera de Pedro 5:6, que creo que ese lo tengo. A ver, porque así se puede entender. Primera de Pedro, dije. 5:6. A ver si lo... Dice así: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. ¿Sí? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque tiene cuidado de vosotros. ¿Ve? Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Entonces, cuando aparece en la Biblia, vemos que esa mano puede disciplinar, esa misma mano puede ayudar o extender su mano, ¿sí? Cuando dice la salvación es por gracia, por medio de la fe. Cuando hablamos de eso decimos que extendemos la mano, de alguna forma esa gracia, que nos extiende su mano para salvar. Es una forma figurativa de poder entender. El asunto es que cuando hablamos de la mano, del brazo, estamos hablando de que Dios mismo da. Creo que, si no me equivoco, escuche, ¿quién no conoce Proverbios 31:15? ¿Sí? ¿De qué habla este Proverbio 31:15? ¿Sabe, no? Elogio a la mujer virtuosa. Este es uno de ellos, fíjese lo que dice Proverbio 31:15. Dice, se levanta aún de noche, escuche, y da comida a su familia y ración a sus criadas. Bueno, una de las cosas que hace, ciñe con su lomo, se esfuerza sus brazos, ¿sí? Todo lo que ella hace. El asunto, fíjese, y aplica su mano al uso y su mano a la rueca. Bueno, el asunto, todo lo que hace una mujer en la casa, ¿con qué lo hace? Con las manos, fíjese. Se levanta una noche y da comida a la vida y le raciona a sus criadas. Entonces, ¿qué estamos considerando? Fíjese, la ración, ¿a quién dice? A sus criadas. Cuando vemos acá estos 4 versículos que estamos considerando, podemos ver como los siervos, en este caso que aparece acá, dice, he aquí como los ojos de los siervos miran la mano de sus señores. Cuando vemos en el 31:15 de esta mujer virtuosa, ¿qué están considerando estos siervos? Bueno, la mano que sale, o cuando vos salís a darle los animales a los perritos, el Yao y la perrita Alma, o el niño que le decía el gatito, ¿qué miran? Bueno, la mano de la ama, la dueña, que le puede estar acariciando al animalito, le puede estar sin mimito, o cuando se molesta porque hacen eso, uno le levanta la mano así como para que ellos bajan su cabecita así, ¿entienden? ¿Pero qué entienden? La mano. ¿Entiende la mano correctora? Cuando agarra el platito de la comida mueve la cola, porque están mirando la mano del dueño. Eso es lo que está haciendo el salmista acá. Están mirando la mano de sus señores. Y como los ojos, fíjese, de la sierva a la mano de la señora, como vieron en 31:15. Así nuestros ojos miran al Señor nuestro Dios. ¿Hasta qué? Hasta que tenga misericordia. Entonces, esto es lo que voy a hablar un poquito en el día de hoy, amados. La iglesia, a lo largo de los siglos, ha padecido y ha sufrido, amados, mucho. Fíjese, yo tengo acá el libro de los mártires. No es por nada específico. Hace un rato abrí en una parte y decidí leer una parte, tiene muchas historias. Pero fíjese, en el capítulo número 4, este es un libro de John Fox, se habla de las persecuciones papales. ¿Ustedes conocen algo de eso? La Inquisición. Sí. Bueno, él empieza a hablar un poco sobre de estas persecuciones de Roma contra los protestantes, o sea, contra nosotros. Dice así: hasta ahora nuestra historia de las persecuciones se ha limitado principalmente al mundo pagano. Llegamos ahora a un periodo en el que la persecución, bajo el ropaje del cristianismo, cometió más enormidades de las que jamás infamaron los anales del paganismo. Echando a un lado las máximas y el espíritu del Evangelio, la Iglesia papal, armada con el poder de la espada, vejó a la Iglesia de Dios y la devastó durante varios siglos. El periodo, muy apropiadamente conocido como las Edades Oscuras, los reyes de la tierra dieron su poder a la bestia,
y se sometieron a ser pisoteados por las miserables alimañas que a menudo ocuparon la silla papal, como el caso de Enrique, emperador de Alemania. La tempestad de la persecución papal se abatió primero contra los valdenses en Francia. Y ahí empieza a hablar de que como Roma persiguió, vamos a decir, a los valdenses en Francia. Persecuciones son a los albigenses, la matanza de San Bartolomé en París. O sea, hay muchas matanzas que ustedes pueden ver acá. O sea, se asombrarían. Yo, bueno, elegí alguna nada más, pero esta, para empezar, alguna al azar. Para el año 1140 de Cristo, el número escuche, o sea, reformados se refiere a nosotros, los que creemos en las doctrinas, o sea, de salvación por gracia, las 5 solas, ¿sí? Para el año 1140 de Cristo, el número de reformados era muy grande. La probabilidad de su crecimiento alarmó al Papa, que escribió a varios principales para que los desterraran de sus dominios y que emplearan a muchos eruditos para que escribieran contra sus doctrinas. En el año 1147 después de Cristo eran llamados enericianos, debido a que Enrique de Toulouse, considerado como su más eminente predicador y debido a que no admitía ninguna prueba de religión más que la que se pudieran deducir de las mismas escrituras, el partido papista les dio el nombre de apostólicos. Al final, Pedro Baldo, natural de León, eminente por su piedad y erudición, devino un enérgico oponente del papado, y desde aquel entonces los reformados recibieron la apelación de valdenses. El Papa III, informado de estos sucesos por el obispo de León, excomulgó a Baldo de sus perseguidores y ordenó al obispo que los exterminara, si era posible, sobre la faz de la tierra, y así comenzaron las persecuciones papales contra los valdenses. La actividad de Baldo y de los reformados suscitaron la primera aparición de los inquisidores, porque el Papa Inocente III autorizó a ciertos monjes con inquisidores para que hicieran inquisición y den entrega a los reformados a brazo secular. El proceso era breve, por cuanto una acusación era considerada como prueba de culpa y nunca se concedió un juicio justo a los acusados. El Papa, dándose cuenta de estos crueles medios que surgían del efecto deseado, envió a varios eruditos monjes a predicar a los valdenses y a tratar de convencerlos de lo erróneo de sus opiniones. Estos monjes habían sido uno de los llamados domingos, que se mostró muy celoso por causa del papado. Amados, si ustedes siguen leyendo van a encontrar las atrocidades que hicieron con algunos de nosotros o con otros. Ni siquiera, amados, las personas que no tenían conocimiento de las escrituras hacían eso. ¿Pero por qué estará hablando usted? Me dirá estas cosas. Bueno, escuche, esta es plegaria pidiendo misericordia de este. Cuando vemos esto, ¿sí? Cuando vemos esto, vamos a ver que, amados, nosotros como cristianos, estoy hablando de mi posición reformada, a veces, estoy tratando de contextualizar a nuestra época, ¿sí? Vamos a ser perseguidos. Estoy hablando ahora no solo como cristianos, vivimos en una época, como estamos viendo un video ayer, de las doctrinas reformadas, cuando hablamos del pelagianismo, del semipelagianismo, o cuando yo me pongo a hablar del arminianismo que no tiene nada que ver con nosotros, y dentro de otros reformados dicen, no, ¿cómo le decís eso? Son nuestros hermanos. Amados, cuando estos hombres se pararon a predicar estas doctrinas, muchos de ellos fueron muertos. ¿Por qué? Por querer defender a capa y espada, ¿qué cosa? Las doctrinas que tenemos en las escrituras. No defendemos las doctrinas como teólogos, vamos a decir, para ganar debates. Defendemos porque somos la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y este mensaje que estoy hablando, amados, estoy hablando a aquellas personas verdaderas, como tengo que hablar mañana,
que de verdad se han embestido de una coraza de justicia, el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, que son las doctrinas, la espada de la verdad con la que peleamos con los textos bíblicos, el cinto de la verdad, no una media verdad tibio, el calzado de la paz, que de verdad son soldados que conocen las doctrinas, no que yo le pregunte, le pregunté al pastor o para que te... No, personas que de verdad se han comprometido con el Señor. Usted como cristiano, usted como soldado va a ser despreciado. O sea, va a ser despreciado cuando usted abra su boca y quiera predicar. Este libro, escuche. O comportarse. Fíjese, dice, una historia de las vidas, sufrimiento y muerte triunfante de los cristianos primitivos y los mártires protestantes. ¿Cómo muchos murieron? Ahí lo tienen a Pedro cabeza abajo, crucificado. A Pedro dice que le cortaron la cabeza. Otros también fueron crucificados. A Pablo le cortaron la cabeza. Pedro cabeza abajo. Y muchos murieron clavados, o sea, por las espadas. Lo ven en el mismo libro de Hechos, amado. Esteban, ¿qué pasó cuando él quiso predicarle a la misma su nación en Hechos 7? Fue apedreado. El Maestro, el Señor Jesucristo, cuando él vino y reveló las verdades, nos mostró el misterio, nos mostró el verdadero evangelio, ¿qué pasó? No le creyeron, lo crucificaron. Entonces, en esta plegaria nosotros tenemos que pedir, yo por lo menos, lo hablo como la Iglesia Bautista Reformada de la Gracia de Mar del Plata, amados, cuando usted quiera pararse como iglesia, querer hablar, o ustedes que también tienen nuestras doctrinas que se nos han legado a nosotros, de verdad, usted va a ser despreciado no solo por los incrédulos, sino, vamos a decir, con supuestas personas que se dicen religiosas, ¿sí? Pero ustedes lo ven y de verdad, y moralmente, de verdad vive una vida licenciosa, una vida que ni siquiera se ajusta a sus creencias que dice con su boca, más su corazón está lejos del Señor. Entonces la iglesia, no solo, vamos a decir, de Cristo, la iglesia de Dios, fue perseguida por los paganos. Fue perseguida siempre, ¿por qué? Por aquel que está sentado dentro del templo mismo. Los reformados, cuando yo tenga que hablar los otros domingos que vienen, antiguos reformados, ¿a quién le decían la bestia o el anticristo? Al papado le decían. O sea, yo no voy a hablar de eso, pero ya decía, o sea, vemos ahora en una época donde de estos carismáticos, esta gente que grita, canta y hace cosas raras, cuando nosotros le queremos predicar, ¿qué pasa? Bueno, se enojan contra nosotros, hay una persecución, ¿sí? Nosotros, fíjese, nuestra alma ya está hastiada del escarnio, de esta persona que vive en holgura, como dice acá, pues ustedes lo ven, ellos decretan, tienen esto, aquello, el menosprecio de esas personas, gente soberbia. Ustedes, bueno, soberbia de alguna forma con conocimiento. Yo conozco hermanos o maestros que de verdad Dios le ha dado mucho. De alguna forma por ahí a veces él es orgulloso, yo lo veo, pero tiene textos bíblicos, sabe refutar, conoce griego. De alguna forma es como Elías, que se decía, ja, 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 ¿dónde está? Y se burla de una forma así, pero tiene de alguna forma, porque cansado ya. Uno está cansado, hastiado de esta gente y de vez en cuando por ahí Dios levanta a uno de estos hermanos para de verdad, nadie le puede callar la boca, ¿sí? Pero nosotros, la iglesia, siempre vamos a ser oprimidos. Quizá no como vemos en este libro de los mártires, pero sí de alguna forma vamos a ser oprimidos, aunque sea espiritualmente, ¿sí? Porque no siempre la opresión viene física, a veces viene psicológica o espiritualmente, ¿sí? Está bien. Está bien. Entonces, gracias. En nuestra experiencia que tenemos, vamos a decir, un desprecio a veces despectivo por parte de las personas, ¿sí? Escuchen, a mí me han tratado a veces como hereje, diciendo lo que yo digo es herejía, amado. Hay personas que ni siquiera creen la salvación por gracia. Y usted le pregunta la salvación por gracia y dice, sí, yo creo salvación por gracia. Ay, ¿cómo es eso, amado? Bueno, que yo puedo levantar mi mano y decidir. No, eso no es salvación por gracia. Sí, Dios por gracia pone que si yo quiero elijo. No, eso es arminianismo, amado. O sea, donde vos utilizás lo que es el sinergismo y cooperás con algo. ¿Sí? Y cuando nosotros le decimos, no, esto no es, vamos a decir, el verdadero evangelio, se enojan con nosotros. Y ni decir si uno le dice que no es hermano. Entonces nos empiezan a tratar con desdén a nosotros. Lo más malo es que nos tratan a nosotros, amados, como si nosotros fuéramos enemigos de la cruz.
¿sí? Y hay, vamos a decir, y hay algunos que quieren hacernos quedar en ridículo a nosotros. Lo malo, escuche, lo malo de ellos, vamos a decir, que nosotros por lo menos tenemos convicciones teológicas fundamentadas en la palabra de Dios, con textos bíblicos. Ahora ustedes lo escuchan hablar a ellos, amados, ni siquiera conocen su propio credo. No saben ni de dónde lo adquirieron. Usted le pregunta un texto bíblico, no tienen un texto bíblico, de verdad. Entonces hay un desprecio, podríamos decir, orgulloso de ello, pero no teológico. ¿Mm? Tiene, vamos a decir, una posición, o podríamos decir una suposición arrogante, pero solamente de una idea preconcebida, o de algo de algún lado que ellos lo escucharon, o en una iglesia, o algún pastor, y se sienten superiores. Cuando usted le pregunta de verdad el fundamento, algún fundamento teológico, no conoce nada. ¿Por qué? Porque ellos viven cegados en la oscuridad del error, pero nos atacan a nosotros. Por eso, fíjese, quizás yo lo hablé contemporánea ahora. Porque usted me dice, bueno, no estamos perseguidos como Israel, no estamos perseguidos como libro. No, no hay esa persecución. Pero usted párese a defender. ¿Sabe por qué murieron todos estos que tienen el libro acá? Por decir sus convicciones teológicas. Si tan solo ellos negaban, diciendo, no creo más en esto, se acababa. No los estiraban hasta que se quebraban. Hay algunos que lo ataban con caballos de los brazos, 4 caballos de las manos, así los tiraban. Sí. Los colgaban, los quemaban. Amados, miren si pasara eso. ¿Cuántos de hoy, como dije una vez, hay en el día de hoy, ni siquiera de acá al frente se atreven a cruzar con una doctrina así, vamos a decir, firme? Porque no creen, de verdad, ni siquiera viven. Entonces, ¿qué pasaría si de verdad fuéramos llamados, vamos a decir, a confirmar o tener esa convicción teológica de verdad hasta la muerte? Yo creo que muchos de verdad no se podrían. Y por esta propia gente que ni siquiera tiene un credo, porque ustedes lo ven a Hus y diciéndole, yo le estoy predicando la verdadera doctrina, fíjese en los textos bíblicos, a ellos no le importa. Usted le puede sacar los textos bíblicos. Yo le estoy hablando a aquellas personas de verdad que hayan predicado y le hayan sacado textos bíblicos a las personas. No, amado, ellos menosprecian, se burlan, como dice el salmista acá. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, confiar en el Señor, mirar al Señor, como lo hacía Esteban. Fíjese, Esteban le mostró una teología bíblica de todo lo que era Israel. Le mostró como que ellos cada cosa que hicieron, y aún así mismo pueblo se enojó y lo atacó, porque tenía menosprecio. Entonces, cuando viendo la holgura, bueno, como el Salmo 73, también 25-26, no debemos, amados, desviarnos, de verdad, sabemos el fin de ellos. ¿Se acuerdan del Salmo 73? Lo que dice él por esto. Claro, el Salmo de Asaf, porque él casi se desvió por estar bien, porque acá el Salmo dice la holgura. Pero el Salmo 73, que ve el destino de los malos, fíjese, él dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra, dice. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Y fíjese, dice, como él estaba, dice, con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha y me guiaste. Casi se desvió, ¿por qué? Volvamos al Salmo 123. Del escarnio está, dice, hastiada nuestra alma. ¿De qué? Del escarnio de los que están en holgura, como Salmo 73. El menosprecio de los soberbios, la gente rica que tiene dinero, utiliza, oprime a los aquellos que menos tienen dinero. Entonces, dice, está cansado. ¿A quién podemos levantar nuestros ojos? Bueno, al Señor, amados. Eso es, vivimos en un mundo donde incluso se falta respeto, amado, al ministro. Hay peleas en la familia, estoy hablando de verdaderos cristianos, verdaderos y verdaderas cristianas. Hay peleas, hay contiendas cuando usted habla de Jesucristo. Siempre con lo mismo usted. ¿Por qué? Porque usted se quiso sacar a Cristo, puso a Cristo. Usted quizás no dijo ni un pensamiento. Ahora, si usted hubiera dicho un pensamiento
conforme al mismo pensamiento, carne con carne no pasaría nada. Pero usted trajo un pensamiento de Cristo, lo que dice Cristo, y se armó la pelea. Entonces, ¿y esto qué? Bueno, esto porque forma todo lo que hacemos, amados, es porque es propio nuestro, es parte de nuestra propia naturaleza ser así. No porque yo tengo unas doctrinas que aprendí y las quiero hablar, es que me es natural hablar así. Soy una nueva creación en Cristo. Entonces, hacer esto, de verdad, tendría, ¿cómo puedo explicarlo? Traer honra y honor al nombre de Jesucristo. O sea, cuando nosotros hacemos esto y traemos honra y glorificamos al Señor con nuestras vidas, por supuesto vamos a pagar un precio. O sea, vamos a exaltar el nombre de Él, pero como lo hizo el Señor también, viviendo una vida acá, no solo doctrinalmente como Señor, sino con su vida. Y eso es, vamos a decir, cuando nosotros vamos a vivir de parte de esta gente, vamos a decir insulto, menosprecio, nos van a socavar, nos van a menospreciar, burlarse quizá de nuestra doctrina. Muchos dicen, ¡ah! Para ser un cristiano pobretón como usted, o cosas así. Muchos de ellos ustedes lo ven y tienen cosas, viajan para acá, van para allá, económicamente también, pero después tienen a Dios en sus bocas, amados. Pero no es así, amados, solamente están en sus bocas. Entonces, nosotros como siervos lo único que podemos hacer es lo que vemos acá, creo que es en Pedro que yo había anotado, fíjese. Creo que es Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Viene hablando, vamos a decir, del sufrimiento en el versículo anterior, versículo 20. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Escuche, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa a quien juzga justamente, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Cuando usted quiera vivir de verdad una vida cristiana, no solamente de la boca, quiera vivir, hable de Cristo, predíquele a aquellos de verdad allegados, personas, se va a dar cuenta el menosprecio, el socavar, que va a empezar a socavarse a las personas, nos van a querer burlarse de nosotros. Es lo que el Señor nos tuvo que cargar, amados. Nosotros no somos menos que el Señor. Si el Señor tuvo que pasar eso, nosotros vamos a pasar eso. Hay un texto que había guardado, escuche, y es un texto, el último de los que tengo, un poquito más. Pero quería que era Hebreo 12, si acá lo tengo. Tenía otro texto, pero no me acuerdo. Ah, sí. Hebreos 12, capítulo 2. Escuche. El Salmo dice, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran la mano de sus señores. En Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice lo siguiente, escuche. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Qué buen himno para haber cantado ese, pon los ojos en Cristo, ¿no? No sé si quieren cambiar, ¿sí? Porque es así, como dice el himno, pon los ojos en Cristo, y es así donde tenemos que poner los ojos en el Señor Jesucristo, amado. Él es el autor y consumador de nuestra fe.
¿Qué podemos aprender de esto? Bueno, podemos ver el corazón humilde de este hombre. Fíjese que él se compara cuando vemos este salmo. ¿Cuántas veces, amados, vemos la oración? ¿Y ustedes qué ven en esta gente cuando le están atacando, en estas pseudos iglesias? ¿Qué escuchan? Ato, reprendo, lo ato al enemigo. Pero fíjese lo que hace el salmista. Vemos un corazón humilde. Él se considera o se compara como si fuera un esclavo. ¿Sí? No estuvo atando, reprendiendo al enemigo. En este salmo podemos ver también al Señor Jesucristo, como estuvimos viendo, un varón de dolores, que él entregaba la causa a aquel que juzga rectamente. ¿Sí? Estamos viendo la iglesia de Tesalónica los domingos. Ustedes vemos una iglesia que fue perseguida. ¿Se acuerdan? Creo que es en Primera Tesalonicenses, si se acuerda, que en el capítulo número 1 que estuvimos viendo todos estos domingos. Creo que era, si no me equivoco, o lo vamos a ver en el otro domingo, creo que es en Segunda Tesalonicenses, vamos a empezar, y ya con esto me estoy adelantando un poco al capítulo número 2 de Segunda Tesalonicenses. Sí, dice, y a vosotros que sois atribulados, Segunda Tesalonicenses 1:7, que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde los cielos con los ángeles, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjese, a Él nos encomendamos nosotros. El Señor dice que mía es la venganza. Entonces, podemos aprender de muchos, incluso Señor, del Señor Jesucristo, de la iglesia de Tesalónica, ¿sí? de este salmista, que aunque estaba angustiado, no había perdido la confianza en el Señor. Había, vamos a decir, opresión, había preocupación, pero escuche, cuando esté la mirada, o sea, la preocupación, la opresión, la ansiedad, ¿qué hacen? Cuando una persona está cansada, está abatida, no baja la cabeza, hace así. ¿A usted no le pasó? Dice, ya no doy más. Y baja la cabeza así. Y de alguna forma hasta llega a resignarse, que se haga así, ya no lucho más. Amados, en ese momento donde el cuerpo está cansado y está abatido, es donde nosotros debemos, en el espíritu por lo menos, levantar la mirada hacia Jesús y poner la mirada en el Señor. Porque ahí es donde tenemos confianza. Dice Hebreo que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Yo le digo y siempre le hablo a aquellos que quieran hablar, aquellos que quieran vivir una vida cristiana, de verdad, amados, van a ser perseguidos, van a ser oprimidos, de verdad, incluso como estamos viendo acá en el libro de los mártires, no por los paganos, por los supuestos que se dicen ser cristianos, amados. Entonces así debemos confiar en el Señor Jesucristo, en que Él es nuestro ayudador. Cuando nos desprecian, es más fácil, vamos a decir, para ellos caminar ahora, como decía Peregrino, con sandalias de plata y con el viento a favor, pero el verdadero cristiano no, camina bajo la lluvia, bajo las opresiones, bajo la necesidad. Y es ahí donde vemos a este salmista que tiene una convicción interna, aunque era despreciado, aunque era humillado. ¿En qué confió él? Bueno, él confió, amado, en el Señor, en el que lo iba a reivindicar en esta causa cuando era oprimido. ¿Por qué? Porque el Señor está en control, amado. Eso es lo que estaba confiando en Él. Voy a ir sacando con algunas aplicaciones. Entonces, ¿qué podemos aprender de este salmo? Aunque es breve, anoté 3 aplicaciones y vamos a cerrar con un himno, ¿sí? El salmista, a pesar de esto, lo que él dice, que está hastiada su alma del escarnio, o sea, saben que de la burla, que se ríen y nos dicen cosas, de la holgura de esta persona, holguras de estas personas que están bien, supuestamente no necesitan a veces orar porque tienen buenas ganancias, tienen cosas que Dios le ha dado, aunque ellos se han esforzado, pero vemos que ellos estaban sufriendo acá, incluso desde el escarnio y de la burla
el menosprecio de los soberbios, sabiendo que Dios aborrece a la gente orgullosa. Entonces, ¿qué podemos aprender? Que el salmista, ¿a dónde pudo encontrar esperanza en este mundo? Si usted quiere vivir una vida cristiana, le estoy diciendo, verdadera, no solo de boca, sino que vivirla de verdad, bueno, en la supremacía de Dios, que Dios es soberano, que Dios está entronado. ¿Y por qué lo aprendemos esto? Bueno, lea el Salmo 121, lea el 123, dice que Él levantó a los cielos. Fíjese la superioridad. ¿Por qué levanta? Cuando usted levanta la mirada porque ve que algo está elevado, ¿no? Bueno, es así. Él busca eso. Mire los animalitos con chiquitos cuando abren la boca, levantan para arriba, pidiendo que caiga el alimento. O sea, entonces, ahí donde el salmista encontró esa esperanza en los cielos. ¿Quién es? Porque Él es el juez. ¿De qué? De todas las controversias que están entre las criaturas, incluso incrédulas, y dentro de su iglesia a veces. Él es el que va a reivindicarnos nuestra causa. Así sea que nosotros queremos que sea justa, Él tenemos que entender que Él está en el control absoluto de todas las cosas. Cuando pasan estas cosas a mí, lo primero que miro que es soberanía de Dios. Digo, bueno, usted está en control de estas cosas, aunque yo no la entiendo, ¿sí? Usted es el que va a juzgar rectamente. Usted es el que va a sacar a juicio en la segunda venida del Señor Jesucristo. Ahora que podemos aprender también de este salmo, que cuando somos perseguidos nosotros, el salmista no solo miró, habían dos palabras clave, no sé si se acuerdan, una era los ojos y la otra era la misericordia. Cuando somos entonces perseguidos, nosotros no debemos utilizar nuestra fuerza para querer vengarnos, sino apelar a la misericordia del Señor. Eso es lo que es el refugio de todo hijo o hija de Dios. Creo que un salmo que dice que se renuevan cada día las misericordias de Dios. Bueno, ahí es donde vamos, a que el Señor tenga misericordia de nosotros, cuando nosotros estamos siendo oprimidos, ¿sí? Y por último, es depender totalmente de Dios. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, el salmista nos enseña a depender por la fe en Dios, internamente, a confiar plenamente en el Señor, ¿sí? Él es el único que nos puede ayudar, como vemos ahí, dice, como los siervos o el esclavo, si quieren, miran la mano de su señora, o como los ojos de la sierva, la mano de la señora, o los animalitos, miran la mano de que le va a dar de comer. Entonces así nosotros miramos, Él es nuestro creador, Él es nuestro Padre, Él es el que está ahí. Mire nuestra causa, lo que pasó por querer hablar de su Hijo. Ayúdenos o sálvele a esas personas. Pero si usted no vive una vida cristiana y no pone a Cristo en su... entonces nunca va a pasar estas cosas. ¿Por qué le pasa esto? ¿Sabe a quién le pasa esto? Lo que de verdad hacen y viven. Usted no solamente dice de su boca, sino que vive un cristianismo, y eso es lo que le sucede a los verdaderos cristianos y cristianas. Cuando sentamos dolor, incluso por los mismos familiares, por haber querido predicar de Cristo, vivir una vida como dice el Señor Jesucristo, pero Dios dice que haga esto y haga aquello, y usted se sujetó a lo que dijo Dios y vino una consecuencia. Entonces, ¿cuál es? Su amor fue mayor por Dios, por obedecer, pero siempre va a haber un dolor, pero ese dolor lo tiene que llevar al Señor, ¿sí? Que juzga rectamente. Poner la mirada en el Señor. Bueno, no sé si tiene el himno preparado, vamos a cantar un himno que se llama Pon tus ojos en Cristo, que es el himno 214. Oh alma cansada y turbada, sin luz en tu senda andarás, al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su faz. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Jamás faltará su promesa, Él dijo
contigo estoy. Al mundo perdido ve pronto y anuncia la salvación hoy. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Amén. Vamos a orar y vamos a cerrar. Amado Padre, le agradecemos, Señor, porque el escarnio que utiliza Satanás es por medio del mundo, de las personas quizás a veces más allegadas, Señor. Y lo que buscan, Señor, es que aquellas personas que buscan una vida de piedad, Señor, hacer que se cansen, hacer que caigan en un abatimiento, quizá no muy largo, pero un cansancio. Hacer cansar a aquellas personas cristianas y cristianos que son fieles, Señor. Es una de las armas que vamos a decir que Satanás ha usado, la burla, reírse. Es lo que usó Satanás por medio de esa gente cuando el Señor estaba colgado en la cruz y decía, ja, 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 bájate de ahí, si era la burla, el menosprecio, el reírse. Gracias, Señor, por su Hijo. Gracias, Señor Jesucristo, que Él no se cansó, Señor. Incluso cuando llevaba la cruz, Señor, se reían, le decía, ¿a dónde está tu Padre? Le decía, ahí tienes la corona, dice, eres el Hijo del Rey. Dice, y se burlaban de Él, Señor. ¿Qué debemos hacer? Este salmista nos ha enseñado, Señor, la posición que tenemos que tomar como hijos y como hijas de Dios. Es poner los ojos, Señor, en su amado Señor Jesucristo, Señor, en su gracia soberana, Señor, en que usted está gobernando, que usted está mirando, Señor, a aquellos que de verdad quieren vivir una vida fiel y obediente, Señor. Incluso aunque venga burla, Señor, menosprecio, Señor, la gente se vaya, Señor. Pero nosotros seguimos esperando la mano de su provisión, que usted nos va a vindicar, de verdad, no por nosotros, Señor, es por querer, Señor, de verdad vivir una vida, levantar en alto lo que el Señor Jesucristo dijo y hizo, Señor. Entonces nosotros seguimos esperando, Señor, en usted, Señor. Sabemos que, Señor, en el tiempo oportuno usted, Señor, va a obrar, Señor. Y no pedimos su mano, Señor, aunque sabemos que es una mano, Señor, que va a castigar. Señor, también pedimos una mano que nos consuele. Señor, en esos momentos cuando quisimos hablar o hablamos, Señor, y gente allegada se ha burlado, se ha alejado, Señor. Es más, se enojan con nosotros por querer hacer lo correcto, Señor, porque no entienden, están cegados, Señor. Le pedimos, Señor, una mano, Señor, donde usted le limpie a ellos, Señor, los ojos que tienen enceguecidos, Señor, por Satanás. Su mano que le quite, Señor, la venda, Señor. Y su mano le pedimos, Señor, que nos consuele, Señor, acaricie nuestra alma, Señor, cuando nosotros estamos ahí, sabiendo que llegará el momento en que su mano enjuagará toda lágrima, Señor, en ese día, Señor, cuando su gloria se manifieste desde el cielo, Señor. Pero mientras estamos acá, estamos, Señor, viviendo una vida de peregrinar, Señor, donde seguimos clamando y pidiendo, Señor, a esos hermanitos y hermanitas que de verdad han sufrido, Señor, por querer llevar una vida de obediencia, Señor. Mientras tanto, Señor, podemos, como el himno, Señor, poner los ojos fijos en el Señor Jesucristo, aquel que fue y es el autor y consumador de nuestra fe. Como siempre decimos, amén. Amén.